¿Qué tal? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo va? Tenemos un minutito que vayan entrando los últimos 4 o 5 que están ahí en la sala, y ya dejo abierto. Mientras tanto, les doy para que completen de vuelta esa mini encuesta del otro día y arrancamos ahora en 2 minutos mientras van entrando los que van llegando un cachitín más tarde. A ver dónde lo tengo. Acá. Ingresan ahí. Igual que la otra vez, si entran con el teléfono lo hacen en 1 minuto, si quieren. Si no, lo pueden hacer por la web. Y así vamos siguiendo cómo van. Mientras tanto, mientras lo van haciendo, les comento, como hoy tenemos actividad después de la clase de hoy vamos a tratar de terminarla un rato antes, alrededor de las 9:30, si es posible, para poder dejar 9:30, 10 menos cuarto, como para poder dejar espacio para arrancar la actividad a las 10 y que no se nos haga tan tarde. Eh, Así que bueno, váyanse, los que vayan teniendo dudas, vayan levantando la mano también, así podemos arrancar rapidito. A ver cómo andan con esto. No sé, no veo cuántas respuestas hay. 5, bueno. Ahí van entrando. Bien. Le dejo un minutito más. Y ya empezamos. Tres, 25, ¿cuántos somos? No, son... Bueno. $50. Bien, ya vamos más de la mitad. Se los dejo un minuto más para los que van recién entrando. Esto, a ver si... no estoy en... Ahí está. Así lo completan. Y bueno. 36, ya los que alcanzaron a entrar los completan y los que no se lo pierden, se van afuera de la estadística. Arranquemos con Charo, que estás ahí primera en la lista. Hola, buen día, profe. Sí, ¿Qué yo tal, quiero Beni? hacer dos consultas de pandeo, pero Dale. más que nada de formaciones que no puedo cerrar ese tema con el Ok. tema de cuando hay un voladizo, sacar esa Ujú. deformación como empotramiento. Ujú. Yo saco la deflexión máxima y después con el tema de tita me conviene, me pierdo ahí con la pendiente en el extremo. Ujú. Y Bien. en los ejemplos que está, lo entiendo, Ujú. pero justo el que está es el que está en la garita del colectivo, que es la que está inclinado, entonces me confunde más. Y en el Sí. otro, es como que dice, es el paso de arriba, entonces como que no entiendo. Si me podría dar algún resumen de Bien. eso, así yo lo puedo cerrar, porque en la práctica tampoco lo puedo hacer. Bien. Con eso, en realidad, el tema de la garita, Mm. para empezar, ¿qué diferencia hay con la garita que está con la barra así en L y con una vía continua? Que te genera duda. Y porque ya la carga cambia, que tengo de las dos direcciones, y lo que me Ujú. confunde es el signo de arrastre. O sea, el ángulo ese que sacan ahí no sé bien. Bien, pensalo de la siguiente manera. Para los dos, en realidad ahora estoy tratando de aprender el coso para poder hacer un dibujito, pero mientras pasa esto, pensalo de la siguiente manera. En cualquiera de los dos casos, en el caso de que tengas una cosa en cualquier ángulo, no tiene que ser un ángulo recto. De hecho, yo a la garita a propósito le puse un ángulo inclinado para que no se queden con que tiene que ser 90 grados. Incluso si es continuo. En realidad vos lo que tenés ahí es un elemento que tiene continuidad. O sea, vos tenés la garita es un pórtico que está hecho por una sola cosa, que es una columna que se vuelve, se abre como en Y.
Y en una viga continua tenés un solo elemento que es una sola viga. Y cuando vos tenés un giro, el giro es cuando vos tenés esos elementos que están rígidamente vinculados, o sea, que se vinculan, que no se permite la rotación relativa. Cuando tenés un giro, el giro es igual. O sea, si venís desde acá para acá y gira así, o si venís de acá y gira así, en realidad el giro que se comparte, el giro en el nudo, que es lo que nosotros estamos tratando de encontrar, es igual para las dos partes, para las dos partes que estás juntando. ¿Me explico? Entonces, cuando vos calculas el giro, o el ángulo de giro, que en un caso lo sacamos con el empotrado libre y en el otro caso lo calculamos con el articulado articulado, en realidad es el giro en el pedacito de la parte que está vinculada a la cosa que vos querés hacer, ver cuánto gira por arrastre. Ahora va el dibujito. Pero en realidad, el fondo de la cuestión vos lo que haces es, le suplementás el momento flector, ese que en realidad no aparecería en los diagramas si los hicieras con los pedacitos separados de cada parte, ¿sí? Y lo que calculás es un giro. Y ese giro es un giro que vale para el lado izquierdo, que es el lado por ahí que estás calculando, el lado de la columna, y también vale para el lado derecho, porque los dos tienen que girar la misma cantidad. ¿Sí? Esa es el fondo de esto, por lo menos debido a ese efecto. Ahora lo dibujo y lo vemos mejor. Profe, yo tengo Sí, una duda con lo mismo y en realidad sí. cuando quise plantear, nosotros o sea, el momento digamos que agregamos es lo que tenemos como incógnita, digamos, eso es lo que hay que sacar. No, no es la Porque me incógnita. confundo, No, al momento ya lo digamos, conocés, el vos otro el día diagrama ya lo... en la práctica estuvimos viendo el del ejercicio 3 que era tipo en una barra y estaba apoyada y tenía doble voladizo. Sí. Y, o sea, no entiendo cómo sacar ese momento, digamos. O sea, estuve Ese, probando, pero no. bien, ese momento es un momento dato, ¿sí? Es el momento de los diagramas de fuerza que vos tenés, que vos ya calculaste para la estructura. No es una incógnita. Nuestras únicas incógnitas en esta etapa son solamente los esfuerzos, son solamente las deformaciones. Los esfuerzos ya los conocemos, los sabemos calcular. Ahora les voy a explicar por qué también, porque por ahí capaz que eso no queda del todo claro. A ver, Claro, más que esto... nada me confundió la parte de que los estudiantes nos decían que teníamos que mover la carga al apoyo y eso ya me reconfundió. No sé. Ahora lo vemos. No, zoom. Y más que nada como para cerrar ese tema, porque no, quedaban todos incompletos, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, perdón, desactivé el micrófono sin querer. La historia es la siguiente. Nosotros, si leyeron la teoría desde un principio, pese a que nosotros no la usamos explícitamente, la teoría tiene una cosa que es muy importante, que es lo siguiente. Las deformaciones dependen de los esfuerzos. ¿Sí? Dependen directamente de los esfuerzos. O sea, no podemos nosotros pensar que ocurran deformaciones sin ocurrir esfuerzos o viceversa. De hecho, las deformaciones y los esfuerzos están íntimamente relacionados, y yo siempre pongo el ejemplo de un resorte. Si uno tiene un resorte, el resorte se va a estirar, se va a deformar. Si ustedes cualquiera agarran una bandita elástica, si ustedes estiran la bandita elástica, ¿cuánto se va a estirar? Se va a estirar lo suficiente para poder generar una reacción igual y opuesta a la fuerza que ustedes están haciendo. Ese es el principio de cualquier resorte y el principio de la deformación de cualquier material que uno quiera. Todos los materiales funcionan como si fueran resortes, lineales en principio, porque la deformación es proporcional a la carga, o no lineales en el caso de la plasticidad, el caso no lineal más común que vemos nosotros. Nosotros nunca vamos a trabajar en plasticidad, siempre vamos a trabajar en régimen elástico para calcular deformaciones. Entonces, las deformaciones son directamente proporcionales, o sea, hay una relación lineal en el sentido, y hago énfasis en esto, a que nosotros tenemos, si aplicamos una determinada fuerza, ocurre una determinada deformación y es lineal en el sentido de una recta. ¿Sí? Acá, esto ustedes capaz que lo vieron en física, esto nosotros sabemos que la fuerza resultante es una constante, la constante elástica del resorte, si nosotros queremos ver, por delta. Fíjense que esto que nosotros tenemos acá es muy, muy similar a lo que nosotros tenemos en general en deformaciones en esfuerzo axial. ¿Sí? Nosotros para esfuerzo axial tenemos esta misma forma, si uno quiere, despejada, porque nosotros en realidad lo que hacemos es despejar delta, pero en realidad es lo mismo. ¿Se recuerdan que en esfuerzo axial nosotros decimos que la deformación es proporcional a la carga aplicada, a la longitud de la barra, dividido E por A, que es la rigidez axial? ¿Sí? Si despejamos para el otro lado y decimos cuál es el esfuerzo, vamos a decir que delta es EA sobre L, y esto es el equivalente a esta K que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Funciona así. Esto es solamente a nivel conceptual, digamos, pero es básicamente la idea.
Entonces, cuando nosotros trabajamos con deformaciones en flexión, las deformaciones en flexión también funcionan de esta manera, ¿sí? Las deformaciones en flexión son los giros, ¿sí? Son los giros, perdón, los giros θ, ¿sí? ¿Qué giros? Es lo que pasa a la sección al estar originalmente en una posición recta, ¿sí? Cuando yo le aplico una determinada carga a la viga se deforma, hace esto y pasa a estar en una configuración girada, ¿sí? Entonces pasa de esto, perdón, de esto a esto. Entonces pasamos de la configuración original recta a la configuración que sigue, que es rotada, ¿sí? A nosotros no nos interesa tanto la rotación propiamente dicha, sino lo que nos interesa es el descenso vertical del punto, ¿sí? Entonces nosotros relacionamos esa rotación, esa deformación por flexión, la deformación original que es esta, ¿con qué cosa? Con el descenso del punto que originalmente estaba acá y ahora pasó a estar acá, o sea, bajó esta cantidad. O sea, están relacionados entre sí. Entonces los esfuerzos y las rotaciones están, perdón, los esfuerzos y las deformaciones están relacionados siempre. Entonces yo no puedo pensar que existe una cosa sin que exista la otra. Eso es lo primero que ustedes tienen que quedarse en la cabeza, lo primero que se tienen que llevar en la cabeza. Cuando ustedes están calculando deformaciones, en realidad están calculando el estado de deformación que produce un estado de esfuerzos tal que equilibran los esfuerzos externos, digamos, las cargas externas. ¿Sí? Si esas deformaciones no alcanzan a producir un estado de esfuerzo tal que equilibre las cargas externas, o las acciones externas en general, lo que va a pasar es que se nos va a romper la estructura. ¿Sí? Se va a deformar excesivamente, se va a romper. En un material frágil, se rompería directamente. En un material dúctil, pasaríamos del estado elástico al estado plástico y tal vez con cargas muy altas se rompe. Bien. Entonces, como nosotros sabemos que las deformaciones, nosotros las llamamos los descensos los descensos de las vigas, lo llamamos con la B. Y nosotros decimos B es proporcional al momento flector. ¿Sí? De hecho, nosotros sabemos que B segunda es igual a M sobre D por I. ¿Sí? Esto es lo que está al principio del apunte. ¿Sí? Entonces, volvamos a esto, no vamos a trabajar con la integral, ¿sí? La resolución de esta ecuación diferencial porque B segunda es la derivada segunda de la deformada respecto de la coordenada X. Nosotros sabemos que de alguna manera están relacionados, y la resolución de esa ecuación diferencial son las tablas de esa que ustedes tienen. O sea, esa tabla que dice para el caso simplemente apoyado, con tal carga, con el empotrado, con tal carga y tal, es básicamente la resolución de esta ecuación para casos típicos. ¿Sí? Es como las tablas que tenemos ya resueltas en momentos de inercia y demás. Digamos. Esas son tablas de integral, tablas de funciones que han sido integradas, que han tenido alguna ecuación en diferencias, que ya las tenemos resueltas. Así que podemos trabajar con ellas porque representan una gran cantidad de los casos. Entonces, como B es proporcional a M, ¿sí? No es proporcional, está relacionado con M de alguna manera, las deformaciones tienen que ver con los diagramas de esfuerzos. ¿Sí? No podemos pensar que un determinado diagrama de esfuerzo sobre una estructura va a producir una determinada deformación, y viceversa. ¿Sí? Porque son dos cosas que son una consecuencia de la otra, están relacionadas, no las podemos pensar como elementos distintos. Entonces, cuando nosotros tenemos, ahora yendo directamente a perdón por la introducción larga, pero quería llegar a esto desde un lugar y no contestar sin así a tontas y locas. Entonces, si yo tengo una viga que tiene esta forma, ¿sí? Y que tiene esta carga, ¿sí? El diagrama de flexión de esa viga va a ser un diagrama de esta forma, así. ¿Sí? Entonces, a este diagrama de flexión le va a corresponder un diagrama de deformaciones, o unas deformaciones que van a tener una forma así. ¿Sí? Parabólicas en segundo grado. ¿Sí? Si yo tengo una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, el diagrama de flexión va a ser una parábola cuadrática y el diagrama de deflexiones va a ser una parábola cúbica. Tiene una pinta parecida a esta, pero no son iguales. Son parábolas, ¿sí? En este caso las dos por la simetría tienen el máximo en el centro del tramo, pero no son iguales. ¿Sí? Son distintas parábolas. Entonces, el diagrama de flexión que yo tenga, ¿sí? Me va a producir a mí un diagrama de deformación específico, ¿sí? Porque los esfuerzos y las deformaciones están relacionados.
Entonces, si yo tengo diagramas de flexión que no son iguales, las deformaciones en flexión las puedo sacar directamente de la tabla. Acá, ¿a dónde voy con esto? Yo voy a agregar un caso más, solamente voy a sacar este porque en este caso no nos interesa, voy a traer este para acá y voy a agregar el otro. Yo tengo este, que es generalmente el caso de composición de tabla, ¿sí? Esto me va a generar a mí un diagrama de flexiones así, ¿sí? Donde este es positivo y este es negativo, ¿sí? Y el diagrama de deformaciones de esto va a ser así. Ahí, ahí. Esto es M, esto es delta, esto es M, positivo acá, perdón. Es el mismo también. Y esto es delta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una vía continua, la vía continua es esto. Voy a dibujar acá. Y si tenemos el pedacito entre los dos voladizos, es la misma cosa. Digamos, a los fines prácticos para fijar ideas es igual. Yo tengo esto así. Sí, depende del tamaño del voladizo, cuánto vaya a ser la forma específica del diagrama, digamos, los valores, pero sabemos a priori que los momentos en este punto y en este punto tienen necesariamente que ser cero, no pueden ser otra cosa que no ser cero en esos lugares porque el giro está permitido. Como el giro está permitido, fíjense que acá entra un concepto de deformaciones, como el giro está permitido, no puede haber deformaciones en flexión, por lo menos en términos de... No puede haber esfuerzos, perdón, deformaciones sí, no puede haber esfuerzos. ¿Por qué? Porque como la rotación se permite, ¿sí? No hay esfuerzo que se produzca, ¿sí? Solamente se producen esfuerzos en los lugares donde hay restricción de esos movimientos. ¿Sí? Entonces, en este caso las rotaciones. Entonces, aquí el diagrama va a arrancar en cero, va a terminar en cero. ¿Sí? Y la forma del diagrama ustedes ya la conocen, y si no la conocen es bueno que la conozcan, va a tener una forma más o menos así. ¿Sí? Va a tener una parte negativa en el punto del apoyo y una parte positiva en la parte del tramo. ¿Sí? Ahora fíjense, si yo descompongo este problema en dos problemas, me lo imagino como si fueran dos cosas, y parto la estructura en dos, así. ¿Sí? Yo me voy a quedar con que la viga entre apoyos, y voy a dibujar con puntitos la parte que me falta, porque en realidad no son dos cosas distintas, es una sola. ¿Sí? Tiene un diagrama de flexión que es así. ¿Sí? Entonces, acá tengo un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un diagrama de flexión que me va a conducir luego a un diagrama de deformaciones, ¿sí? Que no coincide con ninguno de los casos que yo tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien acá hay un apoyo y acá hay un apoyo, y yo digo, bueno, sí, es como si fuera un tramo entre apoyos, simplemente apoyados, el diagrama de esfuerzos que tiene, producto de que en realidad tiene un pedazo en voladizo, no coincide con el diagrama de flexión de ese mismo problema. ¿Sí? Entonces estoy comparando, si yo quisiera resolver esta parte, o la parte central, como si fuera esta parte de acá, en realidad estoy comparando dos problemas distintos, porque los diagramas de flexión que yo tengo en un caso y el que tengo en el otro no son iguales. ¿Sí? Entonces de aquí que nosotros para poder usar las tablas necesitamos hacer una composición de los problemas que aparecen en la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para poder llevar este problema, esta parte, a poder usar esta? Bueno, no puedo usar solamente esa. El problema está acá en que yo en realidad voy a necesitar un tercer caso, voy a necesitar incorporar alguna cosa más para poder usar este caso y poder resolver deformaciones a partir de ahí. Entonces, ¿cuál es mi problema acá? Que yo en realidad en vez de tener un diagrama de momento así, ¿sí? Tengo un diagrama de momento así. ¿Sí? Entonces lo que tengo es básicamente que esta línea, que en el diagrama de la estructura es horizontal, me la tengo que traer para acá. O sea, tendría que ser así. Fíjense que es como si yo tuviera esa letra D, esta letra D, así, girada respecto del diagrama que sí conozco, digamos, de la tabla que sí tengo resuelta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me puede producir eso? ¿Sí? Como en términos de esfuerzo. Y un esfuerzo que está actuando acá. ¿Sí? Un momento flector. ¿Sí? Yo a este diagrama que tengo acá lo puedo recuperar, ¿sí? Si tengo el caso simplemente apoyado, ¿sí? Más un caso donde tenga un momento que justamente me produzca esta rotación, que se me levante este diagrama acá. ¿Sí? Un momento aplicado. ¿Sí? Entonces, para resolver el caso central, ¿sí? Que sería el caso entre apoyos, el caso central quiero decir, por ejemplo, en el caso que tienen las vigas con dos voladizos, ¿sí? Si ustedes están, por ejemplo, tratando de resolver eso, en realidad lo que yo necesito resolver primero es
compatibilizar o lograr que el diagrama, o sea, sumar casos o componer casos de manera tal que yo pueda obtener el diagrama real de la estructura. ¿Sí? Ese diagrama que ustedes pueden trazar, ya para estas ligas ya son bastante elementales, que lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, si el diagrama de fuerzas de la estructura no se corresponde con el diagrama de fuerzas que corresponde al caso de tabla, entonces no puedo usar la tabla directamente. Voy a tener que hacer juegos con la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para el caso central, ¿sí? Lo que necesito hacer es llegar a generar esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Parto del caso simplemente apoyado, y le sumo los momentos que tengan los extremos, sacado como caso de tabla, literalmente. ¿Sí? Entonces, si tengo de un solo lado, como en el caso que les planteé yo, lo que tengo que hacer es sumar el momento, en realidad sería así, sumar el momento, o el caso del momento del voladizo. ¿Sí? Si tengo dos voladizos, tengo que sumar los dos lados. ¿Sí? No hay más caso que eso. Si es perfectamente simétrico, por ahí lo que puedo hacer es jugar y resolverlo una sola vez y multiplicar por dos. Lo tienen que hacer con cuidado porque el caso de los extremos voladizos es asimétrico, ¿sí? Le va a dar una pendiente de este lado y una pendiente distinta de este lado. Entonces tienen que fijarse de hacerlo con cuidado o hacerlo dos veces. Es lo mismo. Entonces, una vez que yo resuelvo esta parte, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen por qué le tengo que sumar el momento voladizo? ¿El momento del lado derecho? Sí, Sí, sí. sí. Este momento, entre paréntesis, ¿cuál es ese momento? Es directamente este. ¿Sí? No hay incógnita, es el momento que tengo externo. O sea, fíjense que yo tengo el caso simplemente apoyado que tiene momento cero en el extremo. ¿Sí? Y yo acá tengo toda esta otra cantidad que se me va acá. Esta es la diferencia entre un caso y el otro. Entonces, ¿cómo la sumo? Lo agrego como si fuera un caso más, ¿sí? Como un momento aplicado externo. ¿Sí? Como si fuera un esfuerzo externo. Y acá tengo resuelto esto. Si quisiera saber qué es lo que pasa en el centro del tramo, si solamente me interesa saber qué es lo que pasa por acá, ya está el problema. ¿Sí? No hay más, no hay más nada que hacer, digamos. Acá puedo, con este caso más este caso, yo puedo saber cuánto desciende este punto en principio y después nosotros tendríamos esto si fuera simplemente apoyado sería así, ¿sí? Y ahora que no es simplemente apoyado, en realidad es medio así. ¿Sí? Lo voy a hacer un poco más exagerado. Es como si fuera así. ¿Sí? Entonces, más o menos, puedo saber cuánto me lo levanta el momento negativo, ¿sí? Porque el momento negativo genera que esta pendiente, que originalmente es así, se vaya un poquito para arriba, ¿sí? Que es lo que traté de dibujar acá. ¿Sí? Esto sería si fuese articulado así, y como tiene el momento negativo, me la va a torcer en el otro sentido, ¿sí? Me lo va a llevar para acá. ¿Sí? Entonces, si fuera solamente el tramo en central, hasta acá ya tenemos resuelto el problema. Si quiero resolver el tramo en voladizo, ¿sí? Lo que tengo que hacer primero es ver cuánto se deforma la viga, ¿sí? Como si no tuviera la carga en voladizo. ¿Sí? Esa es la primera parte del problema. Y para eso necesito resolver esta parte central. ¿Por qué? Porque yo necesitaría conocer este ángulo, el ángulo que arrastra, eso es lo que nosotros llamamos deformación por arrastre, el ángulo que arrastra la viga central a los voladizos. ¿Sí? Los voladizos hablan plural porque podría ser de los dos lados. Acá estoy trabajando con uno solo, pero al fines prácticos es lo mismo. Entonces, si nosotros pensamos la estructura por partes. Recuerden que nosotros trabajamos con el principio de superposición, entonces tenemos la posibilidad de descomponer el problema en varios problemas más sencillos. En deformaciones también. Entonces, si yo tengo la estructura así, yo puedo pensar que primero aplico la carga acá, veo qué pasa, ¿sí? Entonces, si aplico la carga ahí, la deformación va a ser así. Y prestan atención que yo acá dibujé una curva y acá dibujé una recta, y lo hice a propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no hay carga. Entonces, lo que va a pasar acá es que como esto se va a deformar de forma parabólica, acá la estructura es continua. Y esto es lo que a vos te decía, Charo, en su momento, es acá hay rigidez a la flexión, o sea, de este lado y de este lado, o sea, un poquito para acá y un poquito para acá, se tienen que deformar lo mismo, tienen que girar lo mismo, porque si no giran lo mismo se me rompió.
¿sí? No puede, o sea, de un segmento a otro segmento inmediatamente aledaño, digamos, no puede haber deformaciones distintas, ni en giros, ni en desplazamientos, ni en nada. O sea, tiene que ser, inmediatamente al lado tiene que ser igual. Entonces, esta pendiente tiene que ser igual del lado izquierdo del apoyo y del lado derecho del apoyo. Inmediatamente tienen que ser iguales las dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este caso que yo tengo acá, lo que va a hacer es, si no hubiera carga de este lado, va a arrastrar a la viga que en voladizo hacia arriba. ¿Sí? Por la continuidad estructural. O sea, yo decía, esto se forma así, en este lugar esto tiene que ser acá, y como la viga en voladizo no tiene en esta parte, así como que lo separamos en pedazos, no tiene deformaciones, no tiene cargas, perdón, lo único que hace es deformarse siguiendo la misma deformada que ya tengo. ¿Sí? ¿Cómo pueden experimentar eso ustedes? Muy fácil. No tengo yo acá, se me perdió la regla. Ya está. Dejo de compartir un chiquitín y vuelvo. ¿Cómo lo pueden experimentar ustedes a esto? Jugando con una regla. ¿Sí? Si ustedes agarran una regla cualquiera y le usan sus dedos a modo de apoyo, ¿sí? Y apretan la parte central, ¿sí? ¿Qué pasa con la parte en voladizo? ¿Sí? Se levanta. ¿Sí? Eso que se levanta simplemente por la continuidad de la propia regla. O sea, eso, ¿por qué se levanta? Porque como es un solo elemento, a un lado y al otro del punto que yo tengo apoyo, el de mi dedo índice, tiene que girar lo mismo, porque si no gira lo mismo significa que se me partió. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es justamente este efecto. Lo que hago es, aplico la carga, o me imagino que tengo aplicada la carga. En el caso que lo que resolvemos nosotros no es estrictamente la carga, es el esquema de esfuerzo lo que vamos a aplicar, pero es la misma idea. ¿Sí? Para que se orienten de qué significa la deformación por arrastre. Lo que significa la deformación por arrastre es esto. Yo aplico cargas o esfuerzos de un lado y del otro lado algo se va a deformar simplemente por la propia continuidad estructural. ¿Sí? ¿Cuánto se deforma? Y se deforma algo que tiene que ver con ¿qué? Con lo que giró de este lado. ¿Sí? Con lo que gira en el punto de contacto entre las dos partes, ¿no? O sea, no voy a mirar el extremo izquierdo si el extremo izquierdo no tengo el pedazo en voladizo. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito conseguir acá? Necesito conseguir ese ángulo, el ángulo que giró en ese punto. ¿Sí? Y ahora vuelvo a compartir. Entonces, para poder saber qué pasa en el extremo en voladizo, yo tengo ahora también dos componentes de deformación que tengo que compatibilizar de alguna manera. ¿Sí? La primera tiene que ver con la deformación por arrastre, que tiene que ver con esto que les acabo de mostrar, que ustedes lo pueden probar con la regla. ¿Sí? Fíjense que acá esto gira, esto se mantiene recto. ¿Por qué? Porque este ángulo, el ángulo en este lugar, tiene que ser igual, o el giro en ese lugar, tiene que ser igual de un lado y al otro del apoyo. ¿Sí? Eso es lo que llamamos arrastre. ¿Por qué? Porque esta parte arrastra a esta otra a deformarse, en este caso hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer este ángulo tita, que va a ser el mismo, obviamente, que el del otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo consigo ese ángulo tita? Y bueno, ese ángulo tita lo voy a tener que conseguir a raíz, como resultado de los dos casos que vimos antes. ¿Sí? Voy a tener que considerar el caso simplemente apoyado, ¿sí? Que esto va a generar un ángulo tita acá, podemos llamar tita 1, y voy a tener que considerar el caso con el momento negativo. ¿Sí? Negativo porque el momento de este caso ya habíamos visto que es un momento negativo, es este. ¿Sí? Entonces, el momento negativo aplicado. Ese momento esto me va a generar una deformación así. ¿Sí? Entonces me va a generar este ángulo tita 2. ¿Sí? Y el ángulo tita general, que sería este, que es el que voy a tener que usar, va a tener que ser tita 1 más tita 2. Y los pongo sumando, pero van con sus respectivos signos. O sea, uno es horario, el otro es antihorario. Ustedes eligen cuál quieren positivo y suman y restan de acuerdo a la que quieran. Digamos. Se suman de forma general, después hay que colocarle los signos que corresponden. ¿Me siguen más o menos hasta acá? Porque lo que queda es lo más tonto de todo. Sí, sí, te sigo, te sigo. Bien. Antes de pasar a la parte que sigue, lo mismo pasa en el caso de que tenga... Acá yo tengo continuidad estructural en el caso de una viga que es continua. Si voy a pasar un caso de columna, así, es literalmente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener la columna y la columna, pongámosle que yo tengo una carga aplicada hacia acá. ¿Sí?
Y esta obviamente tiene que estar empotrada porque si no se me cae todo, ¿no? ¿Sí? Cuando yo tengo la columna, el diagrama de esfuerzos que va a tener este problema va a ser un diagrama así, ¿no? El diagrama axil de la columna va a ser todo constante porque no va a haber esfuerzos de corte sobre la columna, y el diagrama de esfuerzos sobre la viga va a ser un diagrama así. ¿Bien? Me quedo ahí abierto. Así. Siempre hablando de flexión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Este diagrama de esfuerzo que yo tengo sobre la columna, ¿sí?, corresponde a un caso de columna empotrada con un momento en su extremo, o de viga empotrada con un momento en su extremo, o sea, es este el caso. ¿Sí? Perdón, lo voy a dibujar acá abajo, así. Porque es literalmente eso, o sea, si nosotros quisiéramos pensar en la columna sola, la única carga que tiene, o el único esfuerzo que tiene, es el momento que proviene de este empotramiento acá, ¿sí?, de la unión entre las dos partes, ¿no? Entonces, yo tengo este problema. Este problema, que es el problema de la columna, va a deformar, ¿cómo? Va a deformar, bueno, el momento en realidad tendría que ser por el otro lado, ahí, ¿sí?, porque es negativo, figura de referencia. Disculpa que te interrumpa. Ese momento es Sí, el que hace la carga de arriba, ¿no? ese momento es este. Claro. Sí. ¿No? O si lo querés ver de otra forma, es este mismo, o sea, porque estos dos tienen que ser iguales, ¿no? O sea, es Claro. el esfuerzo, no es la carga en este caso. Ok. Entonces, acá nosotros tenemos la columna ¿cómo va a deformar? La columna va a deformar así. ¿Sí? Va a tener una deformación como si fuera una columna empotrada libre, ¿sí? ¿Producto de qué? Producto del esfuerzo de flexión que tiene actuando acá en este extremo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? La columna tenía este ángulo original recto, ¿sí?, digamos, o así, si que lo queremos ver, ¿sí?, y ahora pasó a tener esta tangente, ¿sí? Entonces pasamos de esto a esto, una cantidad tita, ¿sí? La viga, que está sólidamente unida a la columna, tiene que girar por arrastre literalmente la misma cantidad, ¿sí? Y acá no importa si la columna está así, si la viga está respecto a la columna, ¿no? Si la viga está así, si está así, si está así, o si es recta incluso. O sea, no importa cuánto, no importa el ángulo relativo entre las partes, ¿sí? Podría estar así la viga, todo lo que ustedes quieran. Lo que pasa acá es que la columna gira en su extremo esta cantidad, y la viga, como está sólidamente unida, tiene que girar literalmente la misma cantidad, porque no puede haber giro relativo entre las partes, ¿sí? Lo mismo que pasaba acá, ¿sí? Lo mismo pasa en este nudo, porque son nudos rígidos, ¿sí? No son nudos articulados, no se permite el giro relativo, o sea, de un punto al otro, o sea, de este punto a este punto, inmediatos, no puede haber deformación, ¿sí? Entre dos puntos lejanos, obviamente sí, ¿sí? Pero en dos puntos inmediatos, no. En dos puntos inmediatos nosotros consideramos que la estructura no se deforma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La viga, en este caso, tiene que girar la misma cantidad que la columna, ¿sí? Yo la voy a dibujar acá en azul, así, ¿sí? Y acá en azul la dibujé recta, a propósito. ¿Por qué? Porque acá no estoy pensando todavía en la carga sobre la viga, ¿sí? Estoy pensando solamente en la deformación por arrastre, o sea que la columna se giró y arrastró a la viga en su giro. Igual que lo que hacíamos recién con la viga, como si fuera la viga continua. ¿Por qué? Porque estos nudos son rígidos. O sea, este nudo y este nudo son nudos rígidos o con nudos continuos, si uno quiere, ¿sí? No, la estructura no puede girar de forma relativa a un lado y al otro, tiene que girar lo mismo, ¿sí? Si hubiera un giro relativo entre esas dos partes, se me hubiera roto la estructura. Si acá hubiese así un quiebre, todos entendemos que si una cosa que era recta no se deforma suavemente siguiendo alguna curva, si se me forma un ángulo, se me forma un quiebre, significa que se me rompió, ¿sí? No me sirve más. Y la continuación de estos casos es igual para los dos casos, ¿sí? Ahora que yo ya tengo el giro por arrastre, ¿sí?, que es como un pedazo de la estructura, en este caso de la viga o en este caso de la columna, arrastra a la otra parte, en este caso de este pedazo voladizo, lo único que me queda es determinar la deformación por flexión, ¿sí? ¿Por flexión de qué? Por flexión del propio pedazo voladizo, y eso se calcula directamente con el caso, en este caso, digamos, empotrado más carga distribuida, ¿sí? En este caso, fíjense que en el caso de la viga con voladizo, la deformación por arrastre produce un efecto positivo, ¿sí? ¿Positivo en qué sentido? El arrastre me produce una deformación hacia arriba, y la carga, una vez que yo la aplique,
me produce una deformación hacia abajo. Entonces en realidad yo acá voy a tener así después. ¿Sí? No necesariamente quede por encima, digamos, porque acá está muy exagerada la deformada, pero en realidad lo que voy a tener es una especie de compensación, que depende obviamente del largo de las cosas y de las cargas. O sea, esto no es que siempre queda para arriba, pero la deformación por arrastre me produce un desplazamiento hacia arriba, y después la deformación y la carga propiamente dicha me produce una deformación hacia abajo. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, la presencia del tramo continuo es positiva, digamos, en el sentido de que si yo hago la viga como un solo elemento, las deformaciones y un poco los esfuerzos se compensan de alguna manera. En este caso, en el caso donde es 100%, digamos, voladizo, si uno quiere, porque esto está empotrado en este extremo y tiene esta forma de L, no es positivo, ¿sí? Porque la columna se deforma de esta manera, ¿sí? Necesariamente por el momento negativo, y después la viga se va a deformar de esta manera, que es el caso del caso que está en el ejemplo, digamos, de la teoría. ¿Sí? O sea, hay toda una especie de arrastre que hace que como que la cosa parece que se enrosca sobre sí misma si lo pensamos de forma muy exagerada. Obviamente las deformaciones con las que trabajamos nosotros tienen que ser chiquitas, nunca una deformación va a llegar a estos extremos porque ya no nos sirve la estructura, digamos, hace mucho tiempo que ya no nos hubiera servido. Siempre van a ser pequeñitas, o deberían, diseñamos para eso. ¿Sí? Pero ese es el procedimiento. Lo que ustedes se tienen que acordar es que, ¿por qué necesitamos combinar los casos de tabla? Porque los casos de esfuerzo del problema que tenemos que resolver, ¿sí? No son literalmente el mismo caso de la tabla. ¿Sí? Si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, y sí, vamos a buscarlo a la tabla. Si tengo una viga empotrada, y sí, lo voy a buscar a la tabla. Ahora, cuando no es literalmente eso, tengo que ir a hacer combinaciones. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque los diagramas de esfuerzo no son iguales. ¿Sí? Y las deformaciones están directamente relacionadas con los esfuerzos. ¿Sí? Un determinado diagrama de esfuerzo en cantidad y en forma me va a producir específicamente un tipo de deformación. En realidad sería al revés. Un tipo de formación me va a producir específicamente un tipo de diagrama de esfuerzo, y hay una única combinación. O sea, yo no puedo tener para un diagrama de esfuerzo 2 o 3 formas de deformación distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las deformaciones son las que a mí me generan esos esfuerzos reactivos que me sirven para resistir las cargas, las acciones externas. Entonces, así como tengo una única forma de diagrama y así como tengo una única posibilidad de reacciones de vínculo para un esquema de acciones externas, tengo una única posibilidad de deformaciones. ¿Sí? Las deformaciones en realidad nosotros las vemos últimas, debería ser lo primero, lo que pasa es que como son más difíciles de calcular y necesitamos pasar por esfuerzo, no tenemos manera de calcular las deformaciones sin entender esfuerzo, entonces primero vamos a esfuerzo y después deformaciones. Pero en realidad el orden lógico, lo que nosotros podemos percibir son las deformaciones. Si algo se deforma, en realidad todo se deforma, pero si nosotros vemos que algo se está deformando, significa que está generando un par reactivo o una acción reactiva para una acción externa que está actuando sobre eso. El caso puede ser la regla, pueden agarrar una bandita elástica si les tiran, de hecho si una bandita elástica les tiran, con una carga se estira una cantidad, si le hacen más fuerza se estira más. ¿Por qué se estira más? Porque necesita deformarse más para poder generar la reacción para la acción externa, que es la fuerza más alta. ¿Sí? Lo mismo con un resorte. Nosotros trabajamos siempre en esquema resorte, o sea, siempre en esquema relación directa, esfuerzo, deformación, y es importante que ustedes se lleven esta idea. No puedo usar el caso simplemente apoyado, el caso empotrado para todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los esfuerzos, por ejemplo, en este caso continuo, no son los de ese caso, los de esos casos. Entonces necesito hacer alguna trampa, digamos, o sea, en realidad sería combinar casos, ya que podemos combinarlos, combinar casos que me lleven a mí a un esquema que tenga el mismo esquema de esfuerzo. ¿Sí? Como nosotros podemos descomponer, o combinar lo mismo, lo puedo hacer. Digamos, si no pudiéramos hacer combinación lineal, si no valiera el principio de superposición, estamos fritos. ¿Sí? Eso, como trabajamos con pequeñas deformaciones y tal, se puede hacer. Entonces podemos trabajar con esta idea de, bueno, yo no tengo este caso específicamente, entonces lo que voy a hacer es combinar casos que me lleven después al mismo diagrama de esfuerzo. Esa es la idea. No sé si más o menos redondea lo que Profe, estás queriendo buscar. Sí. una consulta. Si nosotros Sí. entonces tuviéramos, como en el caso del trabajo práctico, que teníamos dos voladizos, o sea, multiplicaríamos 2 veces el tita 2 en la hoja anterior que... Perdón, ¿quién me habla? Porque no te veo. ¿No estás con la cámara Micaela. apagada? ¿Me puedes prender la cámara, por favor? Cuando me Sí, preguntan, así les conozco la cara. Y... acá. Ahí va, ¿qué tal? Sí, me decías. En la hoja anterior, Sí. cuando puso que tita era la suma de tita 1 más tita 2, Sí. o sea, en el caso que nosotros tenemos dos voladizos, tendríamos
que multiplicar 2 veces θ2. No, cuidado, porque eso es lo que yo les decía antes. Cuando vos aplicás un momento en Claro, porque eso extremo, es lo que no entendí. Sí. cuando vos usas un momento en extremo, te produce un esquema simétrico de momentos. El giro de giros, perdón. El giro en el lado donde vos tenés el momento aplicado es mayor que el giro del otro lado. De hecho, si te fijas, creo que es el doble, o 2/3, no sé, no me acuerdo bien la relación ahora, pero lo podés ver en la tabla que son diferentes. Entonces, si vos necesitas aplicar un giro de un lado porque tenés un voladizo, y un giro del otro porque tenés el otro voladizo, entonces o bien aplicarlo de los dos lados y te quedás segura, o si vos lo querés aplicar de un solo lado, porque después es medio como que se espeja, tenés que tener cuidado cuál sumás. En realidad, en el caso que tenés un voladizo simétrico y carga simétrica, y acá hago mucho énfasis en la simetría, ¿esto qué quiere decir? Que los momentos en los apoyos son los dos iguales. Lo que vas a poder hacer es directamente sumar el tita del voladizo de un lado y además el del otro, o sea, por resolver un solo caso. Si se te hace mucho lío, resolver los dos casos. Yo prefiero que resuelva los dos casos y que lo demuestres conceptualmente y no que por seguir el protocolo que yo te digo y ahorrarte una cuenta, lo hagas y por Claro. ahí le erres. ¿Sí? Sí. Cuando te acostumbres a trabajar, por ahí ustedes todavía se están, digamos, metiendo en tema, cuando uno empieza a trabajar con las cuestiones de simetría, muchas cosas se simplifican. ¿Sí? Pero bueno, por ahí si no te quedan muy claras cómo simplificarlas, es preferible que hagas todo el proceso y no que las uses sin entenderlas del todo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Tengo una pregunta, Jorge. Nosotros Sí. está bien, separamos por partes para relacionarlo con la tabla, pero eso después sí, los ángulos y todo, ¿no se suma en general después de todo el diagrama? ¿O se hace por partes y se saca por partes? Eso es lo que a mí me confunde. ¿De qué cosa? O sea, si yo Ampliar un poco hago más. de la carga con entre los apoyos y después de la carga con un solo apoyo. En realidad no, con un Eso, solo apoyo no tenemos. O sea, tenemos. o sea, me refiero al voladizo. Para Ahí va, sí, 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 sí. me expresé mal. O sea, y eso después, esos resultados de los ángulos y todo, ¿los dejo por parte o los tendría que sumar? Eso es lo que a mí me confundió cuando los hacía. En realidad, cuando vos incluís el momento, viste que nosotros tenemos el caso de la carga simplemente apoyada y después tenés el caso para hacer el extremo, el caso de la viga continua, ¿no? Nosotros Sí. descomponemos como en tres partes. El tramo central que hacemos viga simplemente apoyada más viga simplemente apoyada con extremo en bola con momento de apoyo, ¿vemos? Y después el otro. Cuando vos haces el caso de la central, que sumás esos dos casos, que decís, bueno, ¿cuál es el giro que yo tengo en ese lugar? Producto de la carga distribuida y producto del momento de apoyo, ese giro que vos estás encontrando ya es el giro real que lo cubre todo. ¿Por qué? Porque vos estás considerando el momento de apoyo. Ese momento de apoyo es justamente el giro que produce el pedazo empotrado. ¿Sí? Pasa que vos lo estás Ah, teniendo en cuenta a modo de esfuerzo, porque ya lo estás incorporando como un esfuerzo ahí adentro. ¿Sí? Lo que pasa es que lo pones como una carga, un poco por esto que podemos trabajar con superposición. Pero cuando vos decís, bueno, yo tengo el giro que se produce por la carga uniformemente distribuida, giro antihorario, ¿sí? Y después el giro que se produce por el momento de apoyo, o por el esfuerzo del momento del apoyo, giro horario, bueno, es cuando estás haciendo ahí ya estás compensando lo que pasa a los dos lados. O sea, ese giro que vos tenés ahí, en ese punto, ya es el giro real. ¿Sí? ok. Porque vos tenés el giro por arrastre y el giro por la carga. El giro que vos encontrás con el momento de apoyo sería el giro que se produce por la carga que está del otro lado, ¿no? O sea, el giro que aparece por ese momento. Entonces ahí ya lo tenés compensado en ese lugar. ¿Sí? Si tuvieras un pedazo en voladizo del otro lado, y bueno, allí vas a tener que sumar las componentes de las tres cosas, porque vos vas a tener el giro horario que se produce por la carga distribuida y después los dos giros antihorarios que provienen del momento de apoyo de un lado y del momento de apoyo del otro. Ah, ok. Yo, o sea, si tengo de los dos lados voladizo, ahí sí los tengo que sumar entre todos, digamos. Sí, cuidado, o sea, siempre los que corresponden al punto donde estás estudiando vos, ¿no? O sea, vos Claro, entre agarrás y los apoyos. calculás. Que vos tengas momento de un lado no significa que no se produzca giro del otro, porque deformación hay de los dos. O sea, la deformada por el momento aplicado también es una parábola curva y produce giros de los dos lados. Entonces tenés que poner el giro que corresponde al punto que es donde estás mirando. Si vos querés ver lo que va a pasar del lado derecho, tenés que sumar los giros que pasan en el lado derecho, por la carga distribuida, por el momento del lado derecho y por el momento del lado izquierdo. ¿Sí? Si tuviesen Claro. voladizo del lado izquierdo, ¿no? Si tenés Sí. voladizo del lado derecho solo, trabajás solo con eso. De vuelta, ¿esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva al hecho de que si nosotros hacemos el caso de carga uniformemente distribuida más un momento más el otro momento, recuperamos el diagrama de flexión real, que sería en el caso con los dos voladizos, que tiene dos momentos negativos. O sea, los momentos de extremos negativos. ¿Sí? Si vos trabajas con uno solo, te queda este
que si vos tenés una viga continua, digamos, la voy a dibujar aparte, la viga continua, así, va a tener un diagrama de momento necesariamente así. Ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema tengo yo acá? Esto no lo tengo en ningún caso de tabla. Si el caso de tabla, me produce con la carga uniformemente distribuida. Esto siempre pensando que esto todo tiene carga uniformemente distribuida, ¿no? No estamos pensando en casos de carga diferentes. Me produce este diagrama de momentos de flexión, que es distinto de esto, que es lo que tengo acá. Entonces, ¿cómo hago para llegar hasta ahí? Y bueno, parto de este, y después le sumo ¿sí? Y después le sumo este. ¿Sí? ¿Sí? Con el momento derecho levanto el extremo derecho, o sea, paso de acá a acá, ¿sí? Y con el momento izquierdo levanto el extremo izquierdo, entonces paso de acá a acá. Ese momento izquierdo lo tomo igual que en la tabla, aunque esté distinto signo, porque ahí lo tengo horario y en el otro es antihorario. Sí, en realidad no es tanto. Recuerden que acá trabajamos con. Acá, a ver. En la tabla vos vas a tener el momento aplicado de un solo lado. Claro. ¿Sí? O sea, porque el caso de tabla es este. No me Sí. acuerdo para qué lado va. Ahí es criteriosa la forma en la que uno lo aplica, porque si yo acá lo tengo antihorario, que sería el caso de este momento negativo del extremo izquierdo, ahí tenés que fijarte con cuidado. Si yo aplico la tabla que te va a dar, o qué nos interesa a nosotros la tabla, esto te va a producir una deformación así, perdón, así, ¿sí? Y acá vas a tener un θ A y un θ B. ¿Sí? La deformación por ese momento tiene que ser de esa manera, tiene que ser para arriba. Eso lo tenés que razonar vos, digamos. ¿Por qué? Porque si yo le aplico un momento así, la panza se me va para arriba. ¿Sí? ¿Qué otra cosa voy a sacar de la tabla? El giro de la tabla que yo voy a tener va a tener que ser, fíjate que hay dos giros, voy a tener que relacionar el giro que está aplicado al lado del momento, si ahora estamos del lado izquierdo, tiene que ser el giro del lado izquierdo. O sea, no es que siempre el giro es del lado derecho porque está en la tabla del lado derecho. O sea, la tabla te muestra un caso, porque si no tendría que tener 4 casos para una misma situación, porque tenía los dos lados y los dos horarios interhorarios. Entonces, con un solo caso lo sintetizás todo, pero te lo tenés que pensar. ¿Sí? Entonces, el giro mayor, que normalmente es θ A, es el que está relacionado con el punto de aplicación del momento. Entonces, el giro mayor va a ser ahí. Y la forma, el sentido de giro que voy a tener, tiene que ver con el sentido de aplicación del esfuerzo. ¿Sí? Si en este caso es antihorario, va a producir un giro antihorario. ¿Sí? En general, el giro que vas a tener va a tener que ver con el momento que tengas aplicado. Para mí lo más fácil para trabajar con esto es pensarlo en términos de pensar la deformación, no trates de aplicarlo sin entender lo que estás haciendo. O sea, si a vos aplicás un momento, pensá cómo deforma la estructura, que de un lado gira, fíjate que de este lado gira así, y de este lado gira, gira así. ¿Sí? Entonces, pensarlo un poquito, digamos, no te quedes literalmente con la cuenta y no entenderla, porque si no se te va a hacer un lío bárbaro. Dibujala, en todo caso. Por ahí lo más fácil es hacer como lo hice yo. O sea, yo tengo el momento aplicado de esta manera, yo sé que la pancita es para arriba, yo ya sé que el giro va a ser este. ¿Sí? Paso de acá a acá. ¿Sí? Específicamente paso de acá hasta acá, así. ¿Sí? Pero acá hay que pensar un poco, digamos, no lo puedo resolver como protocolarmente todo, no lo puedo resolver sin pensar. Y de hecho, resolver sin pensar las cosas, no digo que lo estoy haciendo, pero digo en general, resolver sin pensar las cosas no lo va a llevar a buen puerto, porque en algún momento seguro que hay alguna cosita donde yo tengo que interpretar la deformación, algún tipo de cosa, alguna de esas cosas. En particular, para mí este es uno de los temas más interesantes para ustedes específicamente, más allá de lo trabajoso, porque las deformaciones son las únicas cosas que nosotros podemos ver. O sea, nosotros no podemos ver un momento flector. Las cargas muchas veces no las podemos ver cosas que pesan, pero las cargas no las vemos como tales. ¿Sí? Nosotros vemos elementos que están apoyados. Lo único que nosotros podemos ver es la manifestación de todas esas cosas. O sea, nosotros podemos poner una cosa que tiene un peso, que a priori ni siquiera sabemos cuánto pesa, que es una acción sobre una estructura, y nosotros lo que podemos ver es la reacción de la estructura, que es la deformación. ¿Sí? Cómo reacciona la estructura frente a eso para poder resistir esa carga, esa acción externa. Entonces las deformaciones son las únicas cosas que nosotros realmente son tangibles.
Entonces, este tema específicamente es un tema con el que ustedes se tendrían que empapar muy bien porque son las cosas que van a ver en la estructura. El resto de las cosas son elementos más bien abstractos, porque no hablamos del momento flector y qué sé yo, son todas abstracciones de la teoría de la resistencia de materiales. Hay muchas otras formas de hacer esto. Pero, digamos, esto es lo único que podemos ver. Y además, las deformaciones que ustedes calculan ahora son más, sobre todo para estructuras de acero, donde el material del módulo elástico es bien clarito, digamos, no tiene variaciones y demás. Son las que va a haber. O sea, si ustedes agarran una estructura de acero y le calculan una determinada deformación y el día de mañana la construyen, lo más probable es que puedan ir y medirla literalmente. O sea, la diferencia que pueden llegar a tener es muy chiquitita respecto de lo que ustedes calculan haciéndola a mano, digamos, haciendo la cuenta, y lo que van a observar después en la estructura. Entonces, si ustedes ahora ven una deformación de 5 centímetros, no es trivial. O sea, 5 centímetros, ¿para qué longitud? ¿Sí? Muchas veces yo les pregunto en el examen final, les hago que calculen las deformaciones y no le doy límite, como tienen acá, L sobre 300. Yo digo, ¿qué les parece a ustedes que esa deformación, si ustedes tuvieran esa cantidad de deformación en un proyecto, la adoptarían? Más allá de lo que el reglamento sugiere, porque los límites de deformación del reglamento son sugerencias, ni siquiera son límites muy concretos. Normalmente los límites de deformación los ponen los propios arquitectos. ¿Sí? Los arquitectos son los que deciden si la cantidad de deformación es mucha, es poca, si es suficiente. O sea, como todo deforma, siempre todo deforma. Cualquier estructura que ustedes piensen, cualquier edificio que ustedes piensen, siempre deforma. Entonces es muy importante conocer cuánto y controlarlo. O sea, sabiendo que va a pasar, trabajamos sobre el control del problema. Es inevitable. O sea, trabajamos sobre el control. Entonces es muy interesante que ustedes se hagan a la idea de que para una determinada rigidez voy a tener una determinada deformación. ¿Qué deformación yo voy a aceptar? 5 centímetros es mucho, es poco, 2 centímetros, 1 centímetro, medio. ¿Para qué escala de proyectos voy a trabajar con ciertas escalas de formación? ¿Sí? Por ejemplo, en los proyectos que, no sé si alguno de ustedes asistió a la presentación de los primeros proyectos finales de carrera que hicieron sus compañeros, eran proyectos muy grandes, tenían luces de 20 metros, 30 metros, por allí entre apoyos. En esas luces, tal vez las vigas grandes que tenían arriba para generar esos grandes espacios, tal vez deformaban 10, 15 centímetros. Y uno dice, 10, 15 centímetros es un montón, es casi esto. ¿Sí? De hecho, esto tiene 20, o sea, un poquito más chiquito que esto. Es mucho, pero en realidad, incluso tal vez más de 20 centímetros. Una viga de 20 metros. Y eso, ¿cuánto representa respecto? ¿Es realmente apreciable esa deformación en esa escala? ¿Es mucho, es poco? Bueno, eso es un poco lo que es interesante que ustedes después, a nivel diseño, controlen, por un lado, y por otro lado se hagan un poco la idea. Por eso yo muchas veces, ya le digo, en el examen final les suelo decir que calculen la deformación y que ustedes me digan qué les parece. ¿Sí? A ver con qué criterio la evalúan, más allá del L sobre 300. El L sobre 300 es anecdótico. Jorge, te hago otra pregunta para cerrar bien el tema este. El tema del voladizo, ¿lo hago como una verificación entonces del ángulo? O sea, yo hago el voladizo como si estuviera empotrado. Sí. Porque ya lo de entre apoyos lo relacioné con los momentos. Y Sí. para sacar, entonces cuando saco el voladizo con el empotramiento, creo como una verificación del ángulo. No, en el voladizo vos no tenés ninguna verificación de ángulo, porque el voladizo sale con ángulo cero. Sí, cuando vos Claro, agarrás, es verdad. o sea, cuando vos agarrás el caso empotrado no tiene ángulo de salida. ¿Sí? Claro, Por eso es sí, que nosotros necesitamos calcular el ángulo inicial, bien. ¿sí? Porque esa Perdón que deformación la inicial, pregunta, pero ¿para qué lo calculo entonces? Porque ahí no entiendo bien ya. para poder conocer cuánto gira el voladizo. ¿Por qué? Porque vos el caso empotrado no te da esa información. Porque el caso empotrado, cuando vos arrancás desde acá, así, perdón, vamos a hacerlo con... Cuando vos arrancás el caso de la viga en voladizo, así, arranca con pendiente cero, y así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo la viga con el pedazo continuo, vamos a hacer un poco más grande, ahí, yo tengo esto así. Si esto deforma así, esto, lo que continúa, no puede formar así, porque se me rompió acá. Acá es donde pasa esto, no hay continuidad. ¿Sí? Porque acá tengo el ángulo que viene del ángulo simplemente apoyado, que viene por este lado, y acá tengo el ángulo que viene del caso empotrado, que es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Compatibilizo. Entonces digo, la viga en voladizo, el pedazo en voladizo, va a arrancar no horizontal, como lo tengo marcado acá, no puede arrancar así, porque es continua con esta.
Entonces, ¿esta qué tiene que hacer? Esta tiene que arrancar necesariamente, yo ya sé cómo empieza. Va a empezar así. ¿Sí? Por la compatibilidad con esto. ¿Sí? Por eso necesito encontrar el ángulo. ¿Sí? Y después que va a pasar por la propia acción de la carga, esto va a tener una deformación que es la deformación del voladizo, esta. Sí, acá súper exagerado, ¿no? Porque obviamente esto no es que se me va todo para arriba, sí, pero es para verlo nada más, ¿no? Entonces yo lo que hago cuando encuentro mi problema, cuando encuentro el ángulo, lo que estoy diciendo es, bueno, yo voy a arrancar ya no con mi viga, es como decir, bueno, en vez de arrancar con la viga en voladizo así, voy a arrancar con la viga en voladizo así, ¿sí? Que es el ángulo inicial, que es el que va a tener por arrastre. Y a partir de ahí, ¿sí? Deformo. ¿Sí? Por eso yo no puedo resolver el problema solamente con esto. ¿Sí? Porque me estoy comiendo lo que pasa acá en la continuidad. ¿Sí? Si yo resuelvo solamente el problema del voladizo, o me olvido del ángulo de la deformación por arrastre en el voladizo, voy a estar en este brete de que no voy a poder compatibilizar lo que pasa de un lado y del otro. Estoy resolviendo como si fueran dos problemas distintos. Y en realidad es toda una sola cosa. ¿Sí? ¿Más o Ahora sí. menos? Sí, sí, Buenísimo. gracias. De nada. Bien, yo les voy a Después quería pasar... preguntar pandeo, pero dejo a las demás. Sí, no sé si Azul o Rocío tienen alguna pregunta sobre deformación, así redondeamos esto. Si no, pasamos a pandeo. No, a mí ya era la misma duda, así que Bien, buenísimo. Vamos haciendo 2 por 1. O 3 por 1. Yo les voy a pasar ahora, así se van anotando en la asistencia, y así ya redondeamos un poco. Si pasamos a pandeo, ya estamos bien, supongo que vamos a poder hacerlo relativamente rapidito. Ahora en un rato tenemos la actividad de pandeo también, así que chat, está por acá, ahí les paso el enlace, es el mismo enlace de las otras veces, así que si ya lo tienen pueden volver a usarlo. Bien, pasemos a pandeo entonces. Ahí por el chat les mandé el coso para que se anoten. No guarda. Puede preguntar el que quiere. ¿Querés preguntar vos, Charo? Si no, pasamos con Rocío. La Supongo pregunta que con deben el andar tema más de o las menos. cuando sacamos la esbeltez y el radio de giro, igual es un tema que recién ahora lo estoy viendo. O sea, antes de ayer y ayer lo estuve leyendo todo, pero no entiendo esa parte de la esbeltez y el radio de giro bien. Más específicamente, ¿qué? Claro, porque después vi leí los ejemplos, pero ya cuando no entendí uno, digo, bueno, no voy a seguir leyendo porque no los entiendo. ¿Por qué saca toda esa parte? Yo pensé que nada más se podía sacar el pandeo que hacía. No sé si me explico. ¿El pandeo cómo? Justo se cortó y no te escuché lo último que dijiste. O sea, el pandeo que hacía depende de la barra o la columna, depende de lo que esté haciendo. Sí, en realidad nosotros Perdón, acá Esa hay... es- A sí, ver, tengo sí, medio confuso. sí. la misma duda, pero más relacionada con conceptualmente, capaz A que en ver mi si nos orientas un caso, poco vos. con respecto también al radio de giro o al concepto de esbeltez, si podíamos, porque en algún momento hablando de esos conceptos llega a una conclusión de que dice a mayor radio de giro, a menor radio de giro, mayor esbeltez y menor carga Crítica. crítica. Capaz que relacionarlo más con un gráfico y algo menos. Sí, la cuestión es la siguiente. ¿Ustedes ven mi cámara? Sí. ¿Acá? Sí. La esbeltez tiene que ver, antes de ir al radio de giro vamos a la esbeltez. La esbeltez es lo que ustedes, digamos, de forma más tangible entienden por esbeltez. ¿Sí? Sin irnos a cuestiones de que me vayan a meter problemas con el INADI, una persona más esbelta, uno la reconoce como una persona más, en general más delgada respecto de una persona menos esbelta, que es una persona un poco más robusta. ¿Sí? Eso, el sentido de esbeltez, de que una cosa es más esbelta o menos esbelta, es algo que ustedes se lo pueden imaginar en su cabeza, digamos, no hace falta que lo pensemos como un concepto duro de estructuras, digamos. De hecho, la palabra esbeltez se usa indistintamente en ambos contextos porque significa más o menos lo mismo. Entonces, cuando hablamos de esbeltez hablamos eso, es la relación que existe entre alguna dimensión, después la definimos como el radio de giro, la inercia y tal, pero entre alguna dimensión de la sección transversal o alguna característica geométrica de la sección transversal y la longitud.
Esa es lo primero que ustedes se tienen que quedar. Entonces, yo les muestro esto, y les muestro esto así, no sé si alcanzan a ver, es muy fácil saber cuál de las dos cosas, vistas de esta manera, es más esbelta, ¿sí? Obviamente, en este sentido, es más esbelta la regla. ¿Por qué? Porque la regla es súper finita respecto de este tubito de rollo de papel, ¿sí? ¿Sí? Así como se lo ve, incluso sin conocer la sección transversal, ¿sí? Si uno lo ve así de frente, uno puede decidir, simplemente por la pura observación, que este elemento es más esbelto que este. De hecho, si ustedes están parados frente a una obra y esa obra tiene los puntales, ustedes probablemente reconozcan de un vistazo que los puntales son mucho más esbeltos que las columnas que la obra en posterior va a tener, y justamente un poco por esa relación de que los puntales son muy esbeltos, es que tenemos que poner un montón de puntales, y después solamente la cosa se sostiene con 2 o 3 columnas. Digamos, esa es un poco la idea. La resistencia a pandeo, digamos, que tienen los puntales es mucho más baja que la resistencia que tiene la columna. ¿Por qué? Más allá de que el material es madera y la sección es más chiquita y todo, justamente por su esbeltez. Básicamente esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de esbeltez, ahora sí, en forma técnica, hablamos de la relación que existe entre el radio de giro de la sección R, no tengo para escribir, lambda, nosotros ya empezamos a definirlo con nombres propios. Lambda es la relación entre el radio de giro, entre la longitud, perdón, y el radio de giro. ¿Sí? ¿El radio de giro qué es? El radio de giro es la relación entre la inercia en alguna dirección y el aire, ¿sí? Y acá entramos en el primer problema de pandeo. La inercia, nosotros ya vimos que puede ser, podemos tener un abanico de inercias, ¿sí? Acá donde aparece el círculo de amor, que a nadie le gusta, pero que es muy... Básicamente por esto es que es importante conocer el círculo de amor. ¿Por qué? Porque el círculo de amor a mí me dice el juego de inercias que yo puedo tener. Y sobre todo, en muchos casos, no digo en todos los casos, pero en muchos casos, lo que nos interesa conocer es esta, ¿sí? Es I2, o la inercia menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el menor valor de inercia, el radio de giro, que es proporcional a la raíz de la inercia, va a ser el menor, porque el área no cambia, ¿sí? El área es siempre la misma, ¿no? Entonces el radio de giro va a ser el más chico, ¿sí? Y si el radio de giro es el más chico, como el radio de giro está dividiendo, la esbeltez va a ser la más alta, ¿sí? Entonces, cuanto más chico es el radio de giro, más alta es la esbeltez, ¿sí? Siempre observando una cierta longitud. Entonces, si uno piensa en una columna simplemente apoyada en todas las direcciones, esa columna tiene infinitas posibles esbelteces, ¿sí? Que son todo este juego que va desde acá hasta acá, ¿sí? Todos los valores de inercia que yo tengo entre el valor I1 y el valor I2, ¿sí? En todas sus posibles combinaciones, con todos sus posibles decimales, tengo infinitas combinaciones. No es que alcanza valor infinito, son infinitas posibilidades, pero el valor trunco máximo lo tengo acá, el valor trunco mínimo lo tengo acá, ¿sí? No me puedo ir de ahí. No hay ni más que esto, ni menos que esto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una sección, es muy interesante conocerla, sobre todo en términos de sus direcciones principales de inercia. ¿Por qué? Porque yo sé que la dirección principal menor, I2, ¿sí? Va a producir el radio de giro menor, y ese, en principio, y digo en principio y pongo unas comillas grandes como una casa, me puede producir la esbeltez mayor. ¿Por qué? Porque la esbeltez no después, o sea, la esbeltez no depende exclusivamente, solamente de eso. Nosotros acá le agregamos un factor K, ¿sí? ¿Qué viene a tener en cuenta el factor K? Las condiciones de borde, que no son triviales. O sea, no es, o sea, si pensamos en términos de una viga articulada, como es el caso original de Euler, que es el caso base para estudiar, entonces, para una determinada situación de borde sin pensar en ninguna otra, entonces el radio de giro menor es el que me produce la esbeltez mayor. Ahora, si voy a considerar distintas condiciones de borde, entonces allí tengo que empezar a ver qué es lo que pasa. ¿Y por qué lo tengo que empezar a ver qué es lo que pasa? Porque una estructura puede tener vinculación distinta en distintos planos, ¿sí? Nosotros en general estamos acostumbrados a estudiar un pórtico y decimos qué es lo que pasa en el plano del pórtico. Bueno, ahora la estructura en realidad puede tener varios pórticos, ¿sí? Entonces la estructura se va a deformar en el propio plano del pórtico, ¿sí? O se puede formar fuera del plano del pórtico, ¿sí? La estructura es una cosa que está embebida en el espacio, no está clavada en un plano, ¿sí? Si la queremos clavar en un plano necesitamos
sujetarla de alguna manera para que no se pueda mover desde allí. Entonces, puede ser que nosotros tengamos distintas condiciones de apoyo en una dirección y en otra. Por ejemplo, puede ser que yo en el plano del pórtico no tenga ninguna sujeción, pero en el plano perpendicular sí tenga cosas. ¿Sí? Entonces, en el plano del pórtico esto se puede deformar lo que quiera para este lado, ¿sí? Pero en la dirección perpendicular ya no se puede deformar tan libremente porque tiene vigas o elementos de apoyo que en la punta aparecen como elementos de riostramiento, vigas de riostramiento, cruces de San Andrés. Si ustedes van a ver alguna vez, van a comprar Codimat y van a ver los galpones, van a ver que los galpones no son simplemente pórticos, son pórticos que tienen elementos cruzados y otras cosas que vinculan los pórticos entre sí. ¿Por qué? Justamente para poder generar este tipo de cosas. ¿Y por qué se hace eso? Vamos al porqué del porqué del porqué. Porque nosotros normalmente en el plano del pórtico solemos tener la principal rigidez, o sea, tratamos de tener la mayor rigidez a la deformación axial, la tratamos de conservar en el plano del pórtico. Entonces, en un pórtico puesto de esta manera, trataríamos de poner los perfiles IPN así, ¿sí? Si los dibujamos con espesor, digamos, el alma del perfil IPN acá, y las alas más chiquititas, alma, alas, y arriba lo mismo, alma, alas. ¿Sí? Espero que me entiendan el dibujo, porque si no, esto es un lío. Entonces, ¿qué pasa? En el plano del pórtico yo tengo la máxima rigidez de la flexión de todos. ¿Sí? Porque estoy usando el perfil, como las cargas van aplicadas acá, ¿sí? Van aplicadas en sentido perpendicular al eje principal de inercia, entonces tengo la máxima rigidez. Y fuera del plano no. O sea, fuera del plano tengo una rigidez muy baja de la flexión. Entonces, ¿qué pasa? Fuera del plano, en este sentido, o sea, si me voy a mirar para allá, voy a tener muy baja inercia, voy a tener un radio de giro muy chiquitito y voy a tener una gran esbeltez. O sea, dentro del plano del pórtico, si considero la rigidez de la flexión dentro del pórtico, la inercia, voy a tener una esbeltez baja, entre comillas. Si agarramos un perfil IPN, la diferencia es muy notable, capaz que 10 veces. Y fuera del plano del pórtico, tengo una esbeltez muy pequeñita. ¿Sí? Entonces voy a necesitar, seguramente fuera del plano del pórtico, generar elementos de apoyo, estos, de manera tal de que esta longitud, que ahora pasa a ser esta, en lugar de la longitud total, o que esta cosa, generando puntos de apoyo, cambien para poder, ¿qué cosa? Reducir la esbeltez. ¿Sí? Por eso hablamos de, en pandeo el problema ya deja de ser un problema plano, como veníamos trabajando con la flexión, sino que se vuelve un problema que las cosas, digamos, se inestabilizan donde pueden. De hecho, el caso de la regla es el caso más común, digamos. Yo tengo una regla, la comprimo, digamos, acá, desde dos lugares. ¿Sí? La regla se inestabiliza siempre en la dirección de menor inercia. ¿Sí? Nunca se inestabiliza en el sentido, nunca vamos a generar rotaciones en el sentido del ancho de la regla. ¿Sí? Siempre va a pasar en el sentido del espesor. ¿Por qué? Porque es el lugar donde tiene justamente el menor radio de giro, y en esa dirección es donde tiene la mayor esbeltez. ¿Sí? De ahí viene un poco este juego de la esbeltez y tal. Si tengo las mismas condiciones de borde en todas las direcciones, y de vuelta repito, en la condición de que tenga las mismas condiciones de borde en todas las direcciones, o sea, que no tenga ninguna cosa particular de apoyo por acá, ¿sí? Entonces es el caso de la regla, y me puedo quedar con el sentido de menor radio de giro, mayor esbeltez, como si fuera directamente elegir eso. O sea, me quedo con la inercia principal menor, y a partir de la inercia principal menor determino la carga crítica. Si no tengo las mismas condiciones de borde en todas las direcciones, entonces allí tengo que ver en los dos planos, en el plano del pórtico y en el plano perpendicular al pórtico, cuál es el caso que corre, o sea, cuál es la carga crítica, la que me produce el estado de equilibrio indiferente, en cada una de esas dos direcciones. Y una cosa que hay que tener en cuenta para cualquiera de los casos es que nosotros determinamos la longitud, que esto es un error muy común. Esta longitud es una longitud de barra recta entre apoyos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, y con esto ya termino, si después no hay más dudas, si yo tengo esto así, ¿sí? Bueno, lo voy a volver a dibujar porque si no está medio lío. Pongámosle que tengo un pórtico así, otro pórtico por acá, y que estos pórticos están vinculados de alguna manera, así, tal vez con cruces de San Andrés y cosas así. Entonces, en el plano del pórtico, ¿sí? Yo no veo más vinculación que esto. Yo en el plano del pórtico lo veo así.
¿sí? No veo lo que hay atrás, ¿sí? Entonces en el plano del pórtico la longitud va a ser esta, ¿sí? Fuera del plano del pórtico, ya si lo miro en el otro sentido, la longitud va a pasar a ser esta, ¿sí? Porque es un tramo recto y yo tengo un apoyo intermedio, tengo estos apoyos acá, ¿sí? Los apoyos que generé con vigas de arrastramiento y con cruces de San Andrés. Entonces acá partí la longitud a la mitad, que no es poco para los problemas de esbeltez. Si tuviese un techo, ¿sí? Y esto también es una cosa que por ahí les va a salir para estructuras 2, tal vez no tanto ahora porque no vamos a trabajar con techos muy raros, pero si tengo un techo así, pongámosle que tengo esto, que es un esquema de vinculación muy común, así isostático. Si tengo este techo es continuo acá arriba, entonces si ese techo tiene compresión, que puede llegar a tener, y si tiene compresión tengo que analizar el problema de inestabilidad del equilibrio, la longitud que voy a tener que considerar es esta, ¿sí? No importa que el techo sea una sola chapa, ¿sí? Porque nosotros el problema que aprendimos a analizar de pandeo es el problema de pandeo de barras rectas entre apoyos. Entonces acá voy a tener esta barra, que es la longitud recta, y de pronto este apoyo puedo ver si lo considero empotrado o cómo juego para poder darle una condición de borde. Pero nunca considero la longitud total, ni la longitud entre apoyos o cosas raras de esas. O sea, siempre quédense con la teoría, o sea, con la base de la teoría. La teoría, cuando analizamos pandeo, es de una barrita, en el caso inicial es un caso así, con una carga arriba, y esto es recto. Nunca vemos barras en B corta, ni curvas, ni ninguna otra cosa, ni mucho menos en otras configuraciones. ¿Sí? Entonces, si vamos a analizar un techo de estas características, entonces hay que partir el problema en problemas que sí podemos analizar, que en este caso serían los faldones, digamos, no el techo como la B total. ¿Sí? Esa es la única aclaración que por ahí es un problema bastante frecuente, que por ahí agarran y no saben cómo considerar eso y me consideran toda la luz, y eso en realidad no tiene nada que ver con esto. Estamos muy lejos de las hipótesis iniciales. Bien, no sé si eso más o menos contesta las consultas o las dudas, no sé si te orienta un poco más, Charo, vos por ahí que estás un poco más por ahí iniciando. Sí, igual cuando lo lleve más a la práctica ahí, pero fue... Ahora en un rato a las 10 está la Sí. tarea, por ahí con la tarea van a poder poner manos en la masa y jugar un poco con eso. Rocío, no sé si eso también o Azul, si eso las deja un poco más cerca de donde querían llegar, o si las confundí Sí. más. Ahora con la práctica vamos a sacar todo. Cálculo. Tengan en cuenta esto, nosotros el radio de giro es una cantidad, ¿sí? No, el radio de giro, yo en algún momento, creo que en algún momento se lo contaba, tiene que ver con la relación, bueno, tiene que ver con la inercia y con el área, es como cómo está distribuida el área alrededor del centro de masa. O sea, no nos interesa a nosotros específicamente ese concepto. Lo que sí nos interesa saber, o lo que es importante saber, es que cuando las secciones tienen distintas inercias, porque un tubo circular obviamente tiene la misma inercia en todas las direcciones, un tubo cuadrado lo mismo, entonces allí no hay problema, o sea, porque allí el radio de giro es igual en cualquier dirección. Pero en general las secciones no son así, son rectangulares, o tenemos perfiles IPN, o tenemos perfiles de madera, que no tienen las mismas inercias en todo sentido. Entonces es muy importante conocer primero la inercia principal menor. ¿Por qué? Porque esa en principio me puede llegar a dejar cerca de la carga crítica más baja, que es nuestro límite, digamos. Y más allá de eso, entender esta cuestión de que la sección, según cómo esté orientada, tiene un cierto juego de inercias, y que la carga crítica depende de eso y depende de las condiciones de apoyo. ¿Sí? No hay que olvidarse que cuando nosotros hablamos de esbeltez, la esbeltez, yo esto es algo que les digo, porque a veces se van de estructuras uno con la idea de que esbeltez igual radio de giro más chiquito y listo. En realidad la esbeltez depende de tres cosas, no de una sola. Depende de las condiciones de apoyo, que nosotros las manifestamos con la constante K, esa que depende de cómo está apoyado arriba y abajo, depende de la longitud y depende del radio de giro. Depende de tres parámetros. Entonces, cuando ustedes vayan a analizar el problema de pandeo, tienen que pensar en los tres. O sea, ustedes no pueden decidir, o no sería bueno que ustedes decidan que el caso más crítico es el caso solamente analizando este problema. ¿Sí? El problema depende del todo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo en una dirección distinta puedo tener una longitud diferente, como si tenemos arrastramientos laterales, puede ser que la longitud en el sentido lateral para el pandeo sea distinta, puede ser que las condiciones de borde sean distintas, y obviamente el radio de giro puede variar si la sección no tiene las mismas inercias en toda dirección. ¿Sí? De hecho, justamente los arrastramientos laterales, los arrastramientos laterales se ponen para compensar el problema de la esbeltez grande que a veces se produce con
perfiles IPN, por ejemplo, que son muy comunes para usar en estructura metálica. Sí. Por ahí es una duda medio tonta, pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos perfil IPN que tenemos los datos digamos, del radio de giro de tabla. Tenemos que usar el radio de giro respecto al eje, o sea, a la inercia más chica, digamos. Si es el eje X, tenemos que usar el RX. Depende. O sea, si tenés las mismas condiciones de borde en todas las direcciones, entonces es un poco lo que te decía recién. Si tengo la misma condición de borde en todas las direcciones, entonces este problema queda fijo y lo único que cambia es R. Entonces así sí uso el R más chico. ¿Sí? Si no tengo las mismas condiciones de borde en todas las direcciones, porque ponele que tengo arrastramiento lateral, entonces allí tengo que probar, tal vez con el R más chico y las condiciones que correspondan a esa dirección, y el otro también, porque muchas veces lo que se hace es se genera arrastramiento justamente para evitar esbelteces grandes en el sentido perpendicular al plano del pórtico, y a veces la esbeltez mayor me queda en el plano del pórtico, ¿sí? Y no en el sentido, o sea, te termina quedando con el R más grande, a eso es lo que voy. Porque la esbeltez de vuelta no depende solamente del R más chico, sino que depende de todo el conjunto. ¿Sí? Entonces, hay que pensárselo un poquito. En un caso, por ejemplo, de reticulados, donde los he articulado en todas las direcciones, y la longitud no puede variar porque el problema es el reticulado, entonces allí sí me quedo solamente con esto. En los otros casos hay que pensárselo, ¿sí? No pasen por arriba ese análisis, ¿sí? Porque después tal vez en unos cuantos ejemplos las direcciones son siempre iguales y siempre me fijo en esto, y después en un caso aparece uno donde no son iguales y tenemos un problema, ¿sí? Entonces hay que verlo para cada caso, ¿sí? No es solamente el R más chico tal vez el que me produzca problemas, o en realidad el que me vaya a dar la carga crítica menor. ¿Sí? Ese es lo que quiero que te quede. Bien, gracias. Bien. Dicho esto, si ya estamos, yo ya los dejo, así tienen un ratito antes de la tarea arranca a las 10. Así que en la tarea yo no voy a estar, van a estar con todo el resto del equipo de práctica. Ahora en general nos vamos a separar un poquito más, porque ahora que tenemos más gente para trabajar, yo me desprendo un poco de la práctica, que estuve muy presente antes por una cuestión de que tenemos muy poquitos, ahora tenemos cátedra nueva, así que tienen un grupo más grande de gente con la cual trabajar. Y bueno, tienen allí, van a tener para hacer la tarea. Si tienen alguna duda particular la pueden hacer en los foros. Alguien preguntó, no sé si está acá, vi que había preguntado sobre cómo trabajar con las deformaciones de arrastre y demás en el foro. Si está en la clase y la respuesta ya la obtuvo, por favor escríbanlo en el foro, así ya queda registro de que está respondido y no nos queda ahí como colgando de decir que tenemos que responder o no. Yo creo que es más fácil, esa pregunta específicamente era más fácil de contestar acá, tal vez jugando con una regla, haciendo un dibujito, que tal vez darle toda una cosa por escrito en el foro, digamos. Así que cualquier cosa, si no termina de quedar claro, no conteste, y le terminamos de responder por ahí. Si se responde la pregunta, por favor, pónganlo. Así nos quedamos tranquilos que ya está resuelto. Así que bueno, los dejo nomás. Jorge, ¿te podrá hacer una consulta? Decime. El otro día yo le comenté a Dominique que en mi parcial estaba medio corregido, todo con cruces, digamos, no tenía correcciones con acotaciones hechas. Okay. No sé si se lo podrás hacer llegar porque le mandé un mensaje y no recibí respuesta y quisiera saber cómo acomodar el parcial para poder mejorarlo, para recuperarlo. Bien. Entiendo, ¿sabés que vos no sabés quién te corrigió, no? No tengo idea. Ok, bien, yo lo reviso, porque digamos, estamos trabajando un poco en eso, de vuelta, como estamos en proceso de adaptar cuestiones de la materia, porque hay cosas que no quedan claras. Todas cruces que no sé cómo. Sí, digamos, qué significan las cruces es bastante claro. Pero le digo, lo charlo con ella para ver si se puede. Nosotros le hemos dicho a los ayudantes en general que traten de aclarar un poco más, digamos, porque a veces es como que hay 3 cruces y está mal y ustedes de pronto no saben en qué se equivocaron. Si tenés todas cruces, muchas cruces, lo más probable es que esté bastante mal encarado en general, digamos. Claro, sí, pero quisiera saber cómo acomodarlo, así lo estudio para lo veo.
Sí, hay una cuestión respecto de esto, y eso también se lo digo a todos. En general nosotros no resolvemos el parcial, o sea, sí lo resolvemos para nosotros, pero no le damos la resolución completa al examen. De pronto si hay algo que vos no entendés, o sea, si vos no entendés qué es lo que hiciste mal al punto que te marcamos que esto está mal y vos ni siquiera sabés qué es, que yo te dé la resolución tampoco te va a ayudar mucho. Nosotros no trabajamos con esta cosa de dar las cosas resueltas, porque en realidad estudiar la resolución es lo mismo que saber hacerlo. ¿Sí? Eso yo ya se los he comentado, no damos una enorme diversidad de ejemplos, porque en realidad después nos pasa que estudian de los ejemplos o de los parciales y no estudian a nivel conceptual. Entonces, la cuestión de fondo es mi recomendación. A esto lo voy a charlar con ella, lo voy a revisar el examen también para ver cómo está corregido, me comprometo a hacerlo, pero más allá de eso, yo creo que sobre la base de lo que a vos te marcaron que está mal, si vos directamente no entendés lo que está mal, tampoco tiene mucho sentido que te pongamos cómo estaría bien, ¿sí? Porque esto No, no no, es eso no, pero casuística, sí una ¿sí? acotación de saber qué es lo que está mal, porque una cruz no me dice nada, digamos, sé que está mal, pero no sé por qué, no sé Ok, qué, de dónde sí, 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 carajo. sí. Yo ahora lo reviso y les digo Bueno, muchas si gracias. si hace falta alguna cosa. No. En general, digamos, es así como Jorge lo plantea, si alguno encuentra que no entiende cómo está corregido el examen o que no sabe por qué, cómo se equivocó en lo que se equivocó y demás, es importante que nos lo hagan saber para poder acompañarlos un poco en eso, porque si no, después al recuperatorio llegamos más o menos igual, digamos. No es la idea. Así que si alguno siente que no entiende por qué se equivocó y es como que me aparecen cosas y no sé qué es lo que pasó, bueno, nos avisan y vemos cómo lo manejamos para que lo puedan entender bien y que les vaya bien en el recuperatorio, ¿no? O sea, es la idea, que les vaya bien. Pero yo ahora espérate que lo voy a anotar. Eh, Parcial 2. Sí, si querés ahora yo te reenvío el mensaje que le mandé a Dominique, donde le especifico algo que yo había entendido como un error. No para esto, para que se entienda lo que yo había entendido como un error, y no sé, capaz te sirve como para No, guiar. igual eso no hace falta porque de última yo lo charlo con ella y ella me dirá, digamos, no es necesario. Ok. Pero yo lo veo con ella porque aparte ella de última me mostrará tu mensaje y veremos qué es lo que le preguntaste y si te contestó, si no te contestó, porque ella ahora, específicamente Dominica, ahora está bastante complicada, no sé cuándo le escribiste, pero en su momento cuando yo no estuve, me estuvo cubriendo a mí, o me estuvieron cubriendo a mí, así que estaban complicadas con eso. Y ahora está con entre las actividades, los parciales, qué sé yo, que vieron que se nos vienen unas semanitas intensas, las próximas que vienen, estamos sobre la marcha haciendo esas cosas y también por ahí estamos, capaz que vos le escribiste, se le pasó una pila de cosas y no está mal que me lo hayas recordado a mí para ver qué es lo que pasó, digamos, ¿no? A veces nos pasa que en la batahola de preguntas y respuestas y cosas que hay que responder, algunos se nos pasa, no es de mala intención, es porque hay mucho para responder. Eh, pero lo reviso y te escribo después. Muchas gracias. Listo. Bueno, va a tener un ratito para hacerse el mate y ir a la tarea, así que les vaya bien y nos vemos el jueves. Gracias. Bueno, gracias. Adiós, hasta luego.